La Gran Esfinge de Giza es uno de los monumentos más reconocibles del mundo. Mide 66 pies de alto y unos 240 pies de largo. Construido con bloques de piedra caliza que pesan hasta 200 toneladas, es de lejos la escultura más grande del mundo antiguo. Es quizás también la más enigmática y misteriosa. Hasta el día de hoy, los expertos no están seguros sobre el origen y el propósito de la Esfinge, sobre quién la creó, qué rostro la adorna y qué secretos podría estar escondiendo. En la antigüedad, la meseta de Giza en la que descansa la Esfinge se conocía como Rosto, que significa la boca de pasajes. Para comprender los misterios de la Esfinge, cabría preguntarse, ¿qué pasajes y hacia dónde? El 16 de febrero de 1923, los arqueólogos en Egipto descubrieron la tumba del faraón Tutankamón, más comúnmente conocido como el Rey Tut, que no había sido perturbada durante más de 3000 años antes. La magnitud del descubrimiento aseguró la aclamación generalizada de la historia en todo el mundo y, posteriormente, llevó a una oleada de arqueólogos y cazadores de tesoros aficionados que descendieron sobre Egipto. En la década de 1930 se habían realizado innumerables nuevos descubrimientos, pero quizás el más increíble estaba por venir. En 1935, un proyecto de limpieza masiva de una década en Giza finalmente llegó a su conclusión y lo que reveló conmocionó al mundo. Uno de los líderes del proyecto, Hamilton M. Wright, describió los hallazgos. Hemos descubierto un metro utilizado por los antiguos egipcios de hace 5000 años. Pasa por debajo de la calzada que lleva entre la segunda pirámide y la Esfinge. De este metro hemos desenterrado una serie de pozos que descienden más de 125 pies, con patios espaciosos y cámaras laterales. Al parecer, Wright y su equipo habían descubierto una especie de ciudad secreta bajo la meseta de Giza. Durante el resto de este año, aparecieron artículos e historias en revistas académicas y en las principales noticias, detallando más hallazgos, edificios y pasillos, y paredes, columnas verticales de soporte de piedra, incluso delicados tallados de piedra y arte pintado en colores pastel, todo escondido debajo del suelo. Se tomaron fotografías de esta ciudad subterránea y se las mostraron a varios expertos que, en palabras de un egiptólogo, quedaron profundamente impresionados. Y luego, de repente y sin previo aviso, la historia desapareció. La cobertura de los medios se detuvo y las autoridades egipcias desviaron la atención hacia nuevas iniciativas, mientras los arqueólogos cambiaron su enfoque hacia las tumbas y tesoros que han llegado a definir la egiptología. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el mundo ignoraría repentinamente el increíble descubrimiento de lo que parecía ser una antigua metrópoli subterránea debajo de Giza? El historiador Jerry Cannon, autor del libro de 2018 Los secretos de la meseta de Giza y una segunda esfinge revelados, tiene una respuesta. Nadie sabe lo que hay debajo, dijo Cannon sobre la meseta de Giza, y si lo supieran, continuó, volarían todos sus libros y toda la historia por la ventana. Los secretos que cambian la historia están enterrados bajo Giza, olvidados, o peor, fueron reprimidos por aquellos a quienes no les gustaría lo que revelaron los secretos. Y además, ¿qué revelarían los secretos? Para empezar, ni Cannon ni Hamilton M. Wright, en 1935, fueron los primeros en hablar de secretos ocultos en las profundidades de las arenas del desierto. En el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto escribió su obra fundamental Las Historias, conocida como la obra fundacional de la historia en la literatura occidental. En él describió un viaje que había hecho a Egipto, donde afirmó que le habían mostrado el legendario laberinto de Egipto. Según la tradición, el laberinto era un complejo subterráneo oculto que contenía una sala mítica de registros que comprendía todos los conocimientos perdidos de los antiguos recopilados antes del gran diluvio. De su supuesto viaje al laberinto subterráneo, Heródoto escribió: «Allí vi 12 palacios dispuestos regularmente, que se comunicaban entre sí,
intercalados con terrazas y dispuestos alrededor de 12 salas. Cuesta creer que sean obra del hombre. Los desconcertantes e intricados pasajes de una habitación a otra y de un patio a otro eran una maravilla sin fin para mí, mientras pasábamos de un patio a habitaciones, de habitaciones a galerías, de galerías a más habitaciones y de allí a más patios. El techo de cada cámara, patio y galería es como paredes de piedra. Las paredes están cubiertas con figuras talladas y cada patio está exquisitamente construido en mármol blanco y rodeado por una columnata. Cerca de la esquina donde termina el laberinto hay una pirámide de 240 pies de altura, con grandes figuras talladas de animales y un pasaje subterráneo por el que se puede ingresar. Me dijeron de manera muy creíble que las cámaras y pasajes subterráneos conectaban esta pirámide con las pirámides de Menfis. Heródoto estaba lejos de ser el único pensador prominente entre los antiguos que hablaba de un mundo subterráneo en Egipto. El filósofo griego del siglo I, Estrabón, también afirmó haber visitado el laberinto al que llamó un gran palacio compuesto por muchos palacios, al igual que su contemporáneo, el autor romano Plinio el Viejo, que escribió sobre el desconcertante laberinto de caminos que componían el complejo subterráneo. Aproximadamente al mismo tiempo, el historiador griego Diodoro proporcionó una suntuosa descripción de la majestuosidad del laberinto. Al entrar al recinto sagrado se encontraba un templo rodeado de columnas, 40 a cada lado, y este edificio tenía un techo de una sola piedra, tallado con paneles y ricamente adornado con excelentes pinturas. Contenía memoriales de la patria de cada uno de los reyes, así como de los templos y sacrificios realizados en ella, todo hábilmente trabajado en pinturas de mayor belleza. Pero las historias de los secretos que Egipto guardaba bajo las arenas del desierto no terminaban con relatos del laberinto. En el siglo IV, el filósofo sirio Jámblico registró información sobre un sistema de túneles subterráneos debajo de Giza, al que se accede a través del cuerpo de la esfinge. Como escribió, esta entrada, obstruida en nuestros días por arenas y escombros, todavía se puede rastrear entre las patas delanteras del coloso agachado. Anteriormente estaba cerrado por una puerta de bronce, cuyo resorte secreto solo podía ser operado por los magos. Estaba protegido por el respeto público, y una especie de miedo religioso mantenía su inviolabilidad mejor de lo que hubiera hecho la protección armada. En el vientre de la esfinge había galerías recortadas que conducían a la parte subterránea de la Gran Pirámide. Estas galerías estaban tan ingeniosamente entrecruzadas a lo largo de su trayecto hacia la pirámide que, al entrar en el pasaje sin guía a través de esta red, uno volvía incesante e inevitablemente al punto de partida. Aún más increíble, según el historiador árabe del siglo X, Masudi, estas galerías subterráneas contenían relatos escritos de sabiduría y adquisiciones en las diferentes artes y ciencias que estaban ocultos profundamente, que podrían permanecer como registros para aquellos que luego pudieran comprenderlos. ¿Podría ser cierto algo de esto, todo esto? Y si no, ¿por qué tantos personajes históricos hablan de ello? Además, ¿por qué se han olvidado o ignorado todas estas historias en los tiempos modernos? Bueno, no todos lo han olvidado. La vida del profeta dormido, como se conocía al psíquico estadounidense Edgar Cayce, era increíble desde cualquier punto de vista, llamado el profeta dormido porque literalmente hablaba profecía mientras dormía. Cayce haría muchos miles de predicciones a principios del siglo XX antes de su muerte en 1945, y era bueno en eso. Predijo la caída del mercado de valores de 1929, la Segunda Guerra Mundial, la muerte de 2 presidentes estadounidenses, la caída de la Unión Soviética y muchas otras cosas. De hecho, era tan bueno en eso que contrataron a un taquígrafo para que se sentara junto a su cama mientras él dormía y escribiera todo lo que decía. Entre sus profecías estaba la afirmación de que la mítica sala de registros se descubriría en la década de 1990 debajo de la pata delantera de la Gran Esfinge de Giza. Además, afirmó tener conocimiento de que la esfinge no tenía 4.500 años como se entendía comúnmente, sino 10.000 o más.
¿Podría haber tenido razón en estas cosas como en tantas otras? Entre 1991 y 1993 se llevaron a cabo una serie de estudios bajo el liderazgo del egiptólogo John Anthony West y el geólogo Robert Schoch, que realizaron estudios sísmicos y geológicos del terreno alrededor de la Esfinge. Los resultados de estos estudios se presentaron para que el mundo los viera en un documental de la NBC de 1 hora de duración titulado El misterio de la Esfinge, que fue visto en horario de máxima audiencia por más de 30 millones de personas. Sorprendentemente, el documental anunció que los estudios sísmicos habían revelado una serie de túneles y cámaras inexplicables debajo de la Esfinge. ¿Podría ser esto, como Casey había predicho, la mítica sala de registros? Antes de que se pudieran responder las preguntas, las autoridades egipcias, dirigidas por el inspector jefe de antigüedades del gobierno, el Dr. Zahi Hawass, intervinieron y cerraron la investigación. West y Schoch fueron expulsados del sitio, mientras que Hawass calificó sus hallazgos como alucinaciones estadounidenses. En 1995, pensando que tal vez el calor se había calmado, West y Schoch presentaron una solicitud para reanudar su investigación, pero se les negó con vehemencia. Como West le diría más tarde al New York Times, Zahi Hawass básicamente nos ha obstruido. Pero entonces sucedió algo muy curioso. En 1996, Hawass y las autoridades egipcias autorizaron un nuevo proyecto para realizar estudios alrededor de la Esfinge, después de que la empresa que solicitaba el permiso invirtiera unos generosos 10 millones en el proyecto. En poco tiempo se lanzó un vídeo. Su estrella fue Zahi Hawass. Sus dramáticas acusaciones de alucinaciones estadounidenses no se encontraban en ninguna parte. El vídeo mostraba a Hawass entrando asombrosamente en un túnel subterráneo a través de un agujero en la Esfinge. Una vez dentro, Hawass anunció alegremente: «Incluso Indiana Jones nunca soñará con estar aquí. ¿Puedes creerlo? Ahora estamos dentro de la Esfinge en este túnel. Este túnel nunca se había abierto antes. Nadie sabe realmente qué hay dentro de este túnel, pero lo vamos a abrir por primera vez». En ese teaser, el vídeo termina dejando a muchos preguntándose qué se podría encontrar en ese misterioso túnel. Más tarde ese año, Hawass comenzó a proclamar abiertamente que no existía uno, sino una serie de túneles debajo de la Esfinge, y que estos túneles contienen muchos secretos de la construcción de las pirámides. En 1998, era el propio Hawass quien supervisaba personalmente la excavación debajo de la Esfinge. Y luego, de repente, Hawass volvió a invertir su posición. El proyecto de excavación se cerró abruptamente y Hawass comenzó a afirmar que no había absolutamente nada debajo de la Esfinge. Fue una posición extraña para él, considerando que había tanta evidencia de lo contrario. Hawass incluso consideró oportuno comenzar a negar que, de hecho, hubiera un agujero en la Esfinge a través del cual se pudiera ingresar. Incluso si no hubiéramos visto un vídeo del propio Hawass arrastrándose hacia la Esfinge a través de un agujero, esto es algo así como un hecho histórico que ha estado bien establecido durante cientos de años. Ya en 1733, el explorador Charles Thomson notó un agujero en la parte superior de la espalda de la Esfinge. En 1798, el arqueólogo y artista francés Vivant Denon esbozó una imagen de la Esfinge que mostraba a un hombre saliendo de un agujero en su cabeza. En la década de 1920, una fotografía aérea tomada desde un globo aerostático mostraba claramente un agujero en la parte superior de la cabeza de la Esfinge sin dejar ninguna ambigüedad. Entonces, ¿de qué estaba hablando Hawass? ¿Por qué la negación de hechos incontrovertibles? ¿Por qué el cambio de posiciones? ¿Por qué un proyecto valía millones de dólares solo para aplastar los hallazgos de ese proyecto antes de que realmente comenzara? Desafortunadamente, este tipo de cosas no son tan raras cuando se trata de arqueología en Egipto, esté o no Zahi Hawass a cargo. De hecho, algunos egiptólogos hablan de una mafia que controla la investigación y suprime nueva información en los sitios antiguos del país. Los documentos muestran que ya en la década de 1830, los ingenieros franceses llevaron a cabo una excavación considerable frente a la Esfinge,
y acababan de descubrir una puerta que conducía más bajo tierra cuando fuerzas oscuras los obligaron a suspender su trabajo. Este proceso, descubrimiento y posterior cierre continuaron resueltamente en tiempos más modernos. En la década de 1990, al mismo tiempo que West y Koch eran expulsados de su investigación sobre la Esfinge, otro equipo, dirigido por el ingeniero de robots alemán Rudolf Gantenbrink, estaba enviando un pequeño robot equipado con una cámara por un pozo inexplorado dentro de la Gran Pirámide apenas a media milla de distancia. Dentro del pozo, el robot se topó con una pequeña puerta con dos pequeñas manijas de cobre, lo que sorprendió a los investigadores ya que el metal no se encuentra en ningún otro lugar de la Gran Pirámide. Se preguntaron qué podría haber detrás de esa extraña puerta. A pesar de la increíble naturaleza del descubrimiento, Gantenbrink y su equipo fueron cerrados y se les prohibió seguir explorando. Incluso más recientemente, la exploración se ha enfrentado a la misma suerte. En 2008 se lanzó un proyecto de investigación llamado Mataha Expedition en la región de Hawara, a unas pocas millas de Giza. Utilizaría un radar de penetración terrestre avanzado para buscar secretos debajo de la arena. Increíblemente, los investigadores comenzaron a encontrar señales de cámaras y túneles y paredes debajo de la tierra, salas masivas de unos 150 metros por 100 metros. Era lo que parecían ser los restos de una ciudad antigua. Estos resultados fueron publicados en la revista científica del NRIAG y presentados en conferencias académicas. No el trabajo de cazadores de tesoros, sino de académicos serios y de por vida. Hasta que, sin previo aviso, las autoridades egipcias volvieron a cerrar el proyecto y además intentaron suprimir la publicación de todos los hallazgos. Formalmente, afirmaron las autoridades, estas cosas existen solo en las mentes de aquellos que buscan atraer a los buscadores del misterio. Todas nuestras excavaciones en el territorio de la pirámide no han revelado ningún pasadizo subterráneo, o pasillos, templos, grutas o cualquier cosa de ese tipo. A pesar de la abundante evidencia, las autoridades egipcias continuaron y continúan negando que se haya encontrado algo bajo tierra en Egipto, intentando doblar la percepción del mundo a su propia no realidad a través de la pura fuerza de voluntad. No es de extrañar que las autoridades egipcias hayan sido comparadas con una mafia y que muchas afirmen un nivel oculto de censura en funcionamiento en Egipto. Pero entonces, la pregunta es, ¿censura de qué? Recuerda las palabras de Jerry Cannon, quien dijo que están asustados de que, si encuentran cosas debajo, todos sus libros y toda su historia volarán por la ventana. Entonces, ¿qué secretos esconden? ¿Y cómo estos secretos alterarán fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana? Volviendo a la investigación de West y Koch a principios de la década de 1990, una serie de cámaras subterráneas y túneles no fueron lo único que descubrieron, sino que también determinaron a través de un estudio geológico algo sorprendente sobre la edad de la Esfinge. Hasta ese punto, el pensamiento dominante había situado la edad de la Esfinge en unos 4.500 años, de la dinastía de Keops alrededor del 2500 a.C. Sin embargo, West y Koch descubrieron que la erosión mostraba que la Esfinge había sido tallada mucho antes de eso, antes de que el Sáhara se convirtiera en un desierto, al final de la última era de hielo, cuando las fuertes lluvias azotaban constantemente la zona. Esto significaba que la Esfinge no tenía 4.500 años, sino más de 10.000. Se puede mencionar que esto fue tal y como lo había predicho Edgar Cayce, el profeta durmiente. Curiosamente, los antiguos egipcios no tienen registro de la construcción de la Esfinge. De hecho, una tablilla egipcia antigua encontrada en la década de 1850, llamada la Estela del Inventario, parece indicar que Keops no construyó la Esfinge, sino que solo la reparó, lo que significa que estaba en existencia antes de su reinado. Además, como señalan los autores Graham Hancock y Robert Bauval, la Esfinge está alineada con las grandes pirámides y el río Nilo de una manera que refleja la orientación de las estrellas, excepto que no reflejan las estrellas de hoy, sino donde habrían estado las estrellas aproximadamente hace 10.000 a 12.000 años.
Si la Esfinge realmente tiene más de 10.000 años, esto significaría que es anterior a los antiguos egipcios. Hace mucho tiempo, eran los sumerios quienes se erigían como el grupo dominante en la región. Según los antiguos textos sumerios, su civilización fue visitada por dioses del cielo llamados Anunnaki, quienes les trajeron tecnología y conocimiento avanzados que estimularon su desarrollo y, de hecho, el desarrollo de toda la humanidad. En los tiempos modernos hay muchos que creen que estos dioses no eran deidades en absoluto, sino extraterrestres antiguos que vinieron a excavar el oro de nuestro planeta. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la Esfinge? ¿Y qué puede o no ocultarse debajo de ella? Considera que los antiguos textos sumerios que revelan que los Anunnaki construyeron enormes ciudades bajo tierra y para entrar en estas metrópolis subterráneas se entraba a través de un túnel, su entrada oculta por la arena y por lo que ellos llaman Jubana. Sus dientes como los dientes de un dragón, su rostro la cara de un león. Esto suena casi como si los Anunnaki hubieran construido una especie de esfinge parecida a un león para proteger su morada secreta subterránea. Regresa a las palabras de Masudi, quien afirmó haber visto los túneles y galerías ocultos debajo de Giza en el siglo X. En su trabajo, escribió que estos túneles y galerías estaban custodiados por estatuas mecánicas con capacidades asombrosas, la descripción de los cuales sonaba no muy diferente a los robots en la ciencia ficción moderna. He visto cosas que no se describen por miedo a hacer dudar de la propia inteligencia, proclamó Masudi, pero todavía las he visto. ¿Y qué hay de Edgar Cayce, el profeta durmiente que predijo la verdadera edad de la Esfinge y la existencia de túneles y cámaras debajo de ella? En otra de sus profecías, afirmó que un platillo volante estaba enterrado bajo la Gran Pirámide de Giza. Curiosamente, muchos tallados antiguos en Egipto representan lo que parecen platillos voladores. ¿Es esto lo que se encuentra debajo de la meseta de Giza, los restos de una ciudad tecnológicamente avanzada construida por antiguos visitantes extraterrestres? Quizás los secretos ocultos debajo de la Esfinge tienen el poder de remodelar fundamentalmente la historia humana tal como la conocemos. Quizás es por eso que estos secretos están tan celosamente guardados que todos los intentos de descubrirlos son reprimidos por las autoridades. Quizás, hasta el día de hoy, la gran Esfinge de Giza continúa existiendo como el marcador y el guardián de los secretos de la humanidad. Gracias por vernos. Si te gustó el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, haz clic en suscribirse y la campana para recibir notificaciones futuras.